recorriendo la ANEP de cara a la transformación educativa, que también tuvo un momento de, salvando todas las distancias, ¿no? Pero sí, un momento álgido, puesto que en ese camino se cruzaron con una manifestación. Mirá. En Uruguay, 42% de los jóvenes de 19 años ya abandonó el sistema educativo, 22% asiste con al menos una experiencia de repetición y 36% egresó en el plazo esperado. Los registros son peores en los grupos de menores ingresos económicos y la comparación internacional no favorece al país. Los 5 países en América Latina tienen el privilegio, dicho de manera irónica, de que el menos del 50% de los estudiantes no culminen la educación formal obligatoria. Honduras, Guatemala, El Salvador, la Nicaragua que conocemos y el Uruguay. Esa situación es de una gravedad extrema. Al medir culminación en educación media superior para el 20% de la población con menos recursos, desde 2002 Uruguay avanzó solo 4%, lejos del 165% promedio del continente. Si bien no se detallaron cambios ni especificaron políticas, el CODICEN presentó su plan de transformación educativa. Bueno, muy bien, y le damos la bienvenida a Robert Silva, presidente de CODICEN. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar presente en este momento, ¿no? Gracias por la invitación, un gusto estar Sin acá. duda profundizar en este camino hacia la transformación, pero no, me gustaría ir ya de pique a este momento, así ya lo dejamos de lado, ¿no? A ese momento, ese cruce entre autoridades y manifestantes, concretamente el episodio de Conafutu, ¿no? ¿Qué reflexión le deja? No, es una lástima porque en realidad, como yo lo dije, le mintieron al presidente. Han dicho que la educación técnica está dejando de lado a los que menos tienen y que los más vulnerables no tienen oportunidad en la educación técnica, en la UTU. Eso no es cierto. Nosotros estamos desarrollando un proceso de fortalecimiento de la educación técnica en el marco de una adecuación necesaria de las propuestas que la misma tienen. El año pasado ustedes recordarán comentarios que se desaparece el FPV. Hubo toda campaña, defendamos el FPV. Bueno, el FPV no solo no se desapareció, sino que está en un proceso de revisión y de transformación y se ha convocado a las asambleas técnico-docentes para que se pronuncien. Puede haber acuerdo, puede no haber acuerdo, pero no es cierto que el FPV desaparece. Hay otra realidad. Que tanto alegan en educación. Nosotros tenemos una cuestión clara. Administramos, miren, el otro día estuve viendo la apertura del 2022. La ANEP tiene 80.600 millones de pesos para ese año para ejecutar, que se generan, los tenemos porque la gente nos los da cuando paga los impuestos. Tenemos que ser celosos guardianes de la administración de los mismos. Grupos sin estudiantes no pueden haber. ¿Qué es esto de los grupos fantasmas? Bueno, es una expresión que se aludió en relación a grupos que se ha constatado que existen y que no tienen estudiantes. Y puede ser por dos consecuencias, por dos situaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Que los docentes cobran igual? Que los docentes cobran y no hay alumnos. Puede ser por dos situaciones. Ya cuando llegamos en el 2020 lo detectamos. Para el 2021 adoptamos un conjunto de estrategias de fortalecimiento de los espacios institucionales para crear la oferta educativa. Para que la gente entienda, a ver, cuántos primeros, cuántos segundos, cuántos terceros. Y lo hicimos fortaleciendo a las inspecciones, que son cargos técnicos que llegan por llamado, y a los equipos directivos que dialogan con la comunidad. Luego se habla con el sindicato también, es decir, se les comunica, pero en la génesis están los actores institucionales. Y lo hicimos en secundaria y en UTU. Detectamos que habían grupos creados, como nos pasó también en este año, que no tienen alumnos. Y eso puede ser por dos circunstancias. Número uno, que comenzaron con muy pocos alumnos y los alumnos se desvincularon y no quedó ninguno. O dicho de otra manera, algunos casos que hemos constatado que se crearon sin alumnos. Entonces, esas son cuestiones de falla en el sistema que tenemos que hablar y que tenemos que arreglar. Luego, la proyección. Nosotros tenemos una proyección estimada de grupos, de cantidad de estudiantes, que ustedes saben que tenemos una matrícula que viene en franco descenso. Sí. Estábamos viendo hoy de mañana, estaba estudiando, y 35.000 nacimientos. Es un abrupto descenso que está empezando a impactar ahora y en educación media. La cantidad de estudiantes, los niveles de promoción, los niveles de desvinculación. Y la pandemia en el medio. Yo no puedo seguir creando grupos en secundaria si la gente quiere UTU o viceversa. Eso también. Si la gente ahora tiene la posibilidad, que viene del gobierno anterior... y la gran pregunta que se hacen es,
no van porque no hay oferta o no van porque no quieren. No, a ver. Al recortar y cerrar. Hay una situación Sí. multicausal. A mí no me gusta decir que los estudiantes no van porque no quieren. No van, ¿sabes por qué? Porque tenemos un sistema educativo que no les da la posibilidad y que no está ayornado. Entonces, pero eso es nosotros tenemos ofertas educativas para todos los niveles. No vamos a interrumpir. Si un estudiante tiene que ir a un lugar, nosotros no vamos a dejar de abrir esa oferta, sobre todo en el medio rural y en el medio urbano. Bueno, porque ese es el punto clave. Más allá de cuán seductora sea la oferta, que eso lo debatimos Claro. en instantes y tiene que ver con justamente con esta transformación que prometen, pero antes de llegar a ese punto, está bien analizado porque desde los sindicatos te dicen, claro, los estudiantes no van porque recortan y no hay grupos y no hay horario y no hay dónde ir. A ver, es mentira. Bueno, Yo te eso es quiero lo decir que hay que claramente. aclarar. No es cierto. Quizás algún sindicato lo que está extrañando es que antes estaba en la cocina, en la generación de esas ofertas. Extraña la cogobernanza. Y ahora no están más. Esa es la verdad. Eso es así. Antes los grupos, la matriz de grupos de secundaria se hacía de una manera. Ahora se hace de otra. Cambió el gobierno. Nosotros fortalecemos a los equipos técnicos. Y luego que tenemos armado, dialogamos. Bien. Entonces, no es cierto. Miren, yo no he participado en la creación de un solo grupo. Los grupos se crean porque los inspectores con los equipos de dirección llevan adelante la tarea. No digo que no haya habido errores, que los puede haber y siempre los hay en un sistema tan grande como este. También le quiero dar tranquilidad a la gente. Si hay que crear grupos porque hay estudiantes, los grupos se van a crear. Eso es lo que nosotros hemos dicho y lo que hemos mantenido durante este año 21. Bien, reforma curricular, autonomía de comunidades educativas y una definición de una política nacional docente, que supone la profesionalización del docente, la preparación continua y demás. Como proyecto es bárbaro. ¿Cuánto recurso va a demandar esta transformación que se busca, que está en el horizonte? ¿Cuándo se empieza? Me dirá, ya empezó, bueno, pandemia en el medio, muchas cosas se desdibujaron, ¿no? Bueno, ¿es el momento de reorganizar recursos y apuntar a esto? ¿O qué hacemos con la brecha que profundizó la pandemia y puso sobre la mesa tanta inequidad entre justamente estudiantes? ¿Cuándo se va a trabajar sobre eso? Un paréntesis. Vengo de presentar los resultados que se hicieron públicos hoy del estudio del Laboratorio Latinoamericano de Educación del 2019, antes de la pandemia. Sí. Estamos planchados. No logramos mejorar e incluso numéricamente, si vemos el puntaje obtenido en la edición anterior del 2013, bajamos. Entonces, es una situación dramática, porque si a eso, que no logramos mejorar, y países de una complejidad extrema como Brasil y Perú vienen mejorando y ahora siguen mejorando y nos pasaron. Brasil y Perú están mejor que Uruguay en estas pruebas, en tercero y sexto de primaria. Pero si miramos además en la interna, en el 2019 aumentó la cantidad de niños que están en el peor nivel de aprendizajes. Y si miramos el nivel 1 y el nivel 2, en el 2019, 6 de cada 10 niños de entre tercero y sexto, de tercero y de sexto de primaria, estaban en los niveles más bajos. Y más de 5 de cada 10 en lengua. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos una situación de emergencia. Y como tenemos una situación de emergencia, lo que quisimos hacer es decir, miren señores, a esa realidad del 2019, a lo que recibimos en el 2020, se le suma, como bien decías vos, la situación de pandemia, que agudizó muchas veces la situación de la educación. Y entonces, todo ese rezago, ¿cuándo se aborda? Lo que primero que tiene que pasar, ¿saben qué es? ¿Qué? Que todos nosotros tomemos conciencia que estamos en una situación grave. Si nosotros no tomamos conciencia que estamos en una situación grave y los resultados siguen, bueno, estamos igual, no pasa nada. No, no pasa nada, no. Estar igual es estar peor. Eso es lo que la Administración de la Educación entiende. Pero por eso mismo, como estamos en una situación grave... Concientización, involucramiento de todos los actores de la sociedad y un plan de acción que fue presentado en agosto del año pasado al Parlamento Nacional y que nosotros, por eso que bien tú decías, hemos sido afectados por una pandemia que obviamente nos afectó en lo que queríamos hacer, queremos repotenciar para el 2022. ¿Es un camino en paralelo a esta transformación de la educación? No, a ver, la transformación de la educación es ese conjunto de acciones que nosotros estratégicamente definimos en nuestro plan de acción y definimos como hoja de ruta. El INED ahora puso, hay 72 metas, resultados establecidos, más de 200 estrategias en el marco de 6 lineamientos generales.
Esa es nuestra hoja de ruta. Nosotros muchas cosas hicimos. Miren, ayer tuve una experiencia lindísima. Vino gente de Bella Unión que invitamos, de nuestro centro Espínola de Bella Unión, para que no fuéramos nosotros los que estamos en estos cargos circunstancialmente, que digamos, bueno, mirá lo que estamos haciendo. Les pedimos a ellos, del lugar más alejado del Uruguay, que vinieran a contar lo que están haciendo en una experiencia innovadora que empezó este año, que se llama los Centros María Espínola, en homenaje a esa gran mujer que hizo mucho a principios del siglo XX por la educación y que es absolutamente muy desconocida. Y estuve conversando con varios de ellos, y uno era Junior, que vino. Y Junior se sentó, después los invité a ir a la sala de sesiones del Codicen, contaron lo que estaban haciendo. Y Junior se sentó en donde me siento yo, y le dije, mirá, ahí me siento yo, que soy el presidente de acá del Codicen. Entonces Junior me dijo, yo voy a ser presidente también. Y digo, bueno, lo importante es eso, es creértela, tener esperanza, tener sueño, vas a ser el presidente. Y ya por lo pronto me ganaste, le dije. Porque vos con 13 años es la primera vez que venís a Montevideo. Yo lo hice con 18. Entonces, eso es lo que nosotros apostamos, a generar oportunidades y que los propios integrantes de las comunidades educativas sean gestores de la innovación y del cambio. Nos está pasando con los centros María Espínola, nos está pasando con los planes focalizados Luisa Luisi, con las formaciones que estamos desarrollando, con la transformación de directores, de maestros, del plan de maestros, junto con el Ministerio de Educación. Pero eso no es suficiente, si no hay conciencia general de que estamos mal y que tenemos que cambiar. Y esa construcción de cambio, que tiene que ser una transformación, la tenemos que hacer dialogando. Y estamos dialogando y vamos a seguir dialogando. Eso es importantísimo. Bueno, pero ¿de qué diálogo hablamos si se tildan de mentirosos entre los principales protagonistas? Bueno, a ver, yo siempre digo una distinción que para mí es muy importante. Muy importante. Y para mí, en esto de poder andar, como ando, yo recorro el país. Yo no estoy sentado tras un escritorio, visito los centros, hablo con la gente. Una cosa son los sindicatos, otra cosa son algunos dirigentes sindicales, no todos, porque ayer en la transformación educativa, por ejemplo, nos acompañó la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira. Una cosa son algunos dirigentes sindicales, otra cosa son los docentes. Yo con los sindicatos tengo buen diálogo, nos reunimos bien, pero lo que pasa es que hay algunos dirigentes que cuando le ponen el micrófono dicen algunas cosas. Usted arrancó diciendo, al presidente le mintieron. Yo tengo mucha paciencia, pero hay veces que hay que decir las cosas como son. Porque si no, uno queda hasta en una situación de omisión. Y los propios actores que trabajan con uno en los equipos nos dicen, bueno, pero ¿por qué públicamente se dice una cosa y no hay nadie que salga a decir otra? Entonces yo también tengo el micrófono. Para este lado. Entonces a veces tengo la necesidad de decirlo. Permítame abrir el juego. Selvita, que te dejo para el final otra vez. Bueno, yo veo muy bien que se privilegie la educación y que se jerarquicen los cambios, porque efectivamente desde hace bastante se están señalando las necesidades de los cambios. Tú participaste también del proyecto EDUI 21 y bueno, me tocó también integrarlo y de alguna manera algunas de las personas que te acompañan han trabajado en esas hojas de ruta y me consta que son personas muy capaces y muy preparadas. A mí, sin embargo, me preocupa y te lo pregunto, yo creo que no hay reforma educativa sin los docentes. Estoy de acuerdo, 100%. Y me preocupa esa desinteligencia de que, por ejemplo, en alguna de las cosas que se están gestando no ha habido diálogo con las asambleas técnico-docentes, que ya no estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de organismos que responden a una estrategia ya, no sé ni cuántos años hace que se fundaron las 91 creo que fue, ¿no? Técnico-docentes, claro, y que tienen, obviamente, son las personas que están mano a mano con la realidad de ¿Por qué no se la les educación. consultó, Silva? A ver, nosotros establecimos una hoja de ruta para este cambio curricular. Las asambleas técnico-docentes... Te quiero hacer después otra pregunta. Dale, a ver, cortito la respuesta. Nosotros lo establecimos en el Plan de Desarrollo Educativo presentado en agosto del 20, que queremos jerarquizar las ATD, que las queremos potenciar y que queremos trabajar con ellas. En la hoja de ruta de la reforma curricular o transformación curricular que aprobamos el 30 de junio, pusimos, varias veces figuran las ATD. Nosotros iniciamos un proceso donde convocamos por un lado expertos, luego estamos convocando mesas de trabajo, ahora convocamos a las ATD, incluso se realizó ahora, por un periodo de 5 días, la ATD Nacional de Educación Inicial y Primaria, se está realizando y se va a realizar la ATD Nacional de Educación Técnica, es decir, todo esto es un proceso.
Yo quiero decir que comparto 100% lo que dice Selva en el sentido de que ningún proceso de transformación se hace sin los docentes. Y le agrego una cosa más, sin el involucramiento de las comunidades educativas, que es donde se gesta la transformación. Si no, puede haber preciosos librillos, preciosos manifiestos, poco impacto en la realidad. Bien. Y la segunda pregunta tiene que ver con, también está en el plano de los docentes. Yo creo que hay un debe importante con los docentes, que es la famosa carrera universitaria, De acuerdo. formación. Y me pregunto, si vamos a cautivar o a seducir a personas para que hagan la carrera universitaria con los sueldos que todavía hoy se les paga a los docentes, y no veo que en la propia rendición de cuentas haya nuevas inversiones, al contrario, veo retaseos en el propio presupuesto nacional para este tema. Entonces, me da la sensación de que una cosa va de la mano con la otra, porque para que se jerarquice esa carrera, incluso recuerdo hace unos años que había momentos en que no había siquiera maestros que, bueno, maestros que cursaran la carrera justamente por lo mal pagos que estaban, y entonces se carecía del personal idóneo para afrontar cualquier reforma, cualquier... ¿Y qué respuesta tiene? La gran pregunta es, ¿qué pasa con los recursos económicos para este tema? Nosotros estamos trabajando para concretar la formación universitaria junto al MEC. Estamos a paso firme, que es el mecanismo que estableció la Ley de Urgente Consideración, es decir, la posibilidad de que el MEC reconozca la formación, y estamos trabajando fuertemente en eso. Pero ese es otro tema. Comparto contigo que tiene que haber un incremento y un reconocimiento salarial de los docentes. Lamentablemente, yo a veces digo, cuando me dicen que nosotros no hemos establecido una recuperación salarial, y es cierto, nosotros estamos alineados con un país que está en pandemia y no lo pudimos proponer, pero además tenemos una administración que la recibimos con déficit, más de 500 millones abajo, que tuvimos que recurrir y que tenemos que transformar para ver cómo podemos atender esa situación. Tengo firme esperanza de que cuando las situaciones del país cambien, podamos presentar recuperaciones salariales para los docentes. Y además tengo esperanza de transformar la carrera. Y que, como lo digo muchas veces, no de lo mismo ser un bueno o ser un mal docente. Que se premia al que es bueno, que se premia al que se forma, que se premia al que tiene una carrera muchas veces a sus espaldas. Porque como la administración no le da posibilidades de actualización o desarrollo profesional, tiene que ir a entidades privadas a pagar la formación. Claro. Fernanda. Yo, la verdad, celebro esta transformación educativa, no solo por lo necesaria, sino porque ayer yo lo estaba escuchando cuando usted planteaba la pregunta de si de verdad alguien creía que la educación en este país estaba bien, había que seguir de esta manera, o que necesitábamos hacer cambios. Y yo lo celebro porque en este país de tanta confrontación y de a veces tan difícil llegar a la síntesis de algo en conjunto, bueno, yo creo que el sí en la población es bastante contundente, en el sentido de que entiendo que nadie cree que hoy estamos en una educación ni privilegiada, ni buena, ni el nivel que querríamos. Eso me parece un piso fundamental para partir de a veces justamente como usted indicaba. Entonces, por un lado eso, el consenso que tenemos de, como decía, la importancia de reconocer que estamos en una situación complicadísima. Creo que toda la población sabe que la educación pública, aquel lugar de oportunidades, pero también de comunidad espiritual, del encuentro de todos los uruguayos, donde nadie era más que nadie, y ahí se generaba también mucho de sentido de comunidad y de igualdad, dejó de ser ese factor de sociabilización tan importante para nosotros. En lo que respecta a la transformación educativa, creo que estaría bueno desarrollar como los 3 puntos, el tema de preparar, bueno, la reforma curricular de la educación, de los planes educativos. Creo que Uruguay la está corriendo de atrás en el sentido de preparar a los estudiantes. Justamente como tú mencionabas, no hay que responsabilizar a los estudiantes por disertar del sistema educativo, sino que tenemos que buscarle la vuelta para que, justamente para darle soluciones y no problemas a los principales involucrados. Obviamente, la jerarquización de la carrera docente, yo estoy de acuerdo de que no se puede hacer ningún tipo de reforma sin los docentes, pero también agrego a los estudiantes, que a veces nos olvidamos mucho de... No porque no los querramos ni los tengamos presentes, pero cuando solemos consultar siempre hacemos mención a los docentes, y los estudiantes creo que son
fundamentales también en Bien. esta reforma que nos tiene que involucrar a todos. Y por último, clave, la descentralización, que también celebro y felicito, de que no es lo mismo el centro educativo en algún barrio de Montevideo que en Bella Unión, por ejemplo. Cada uno tiene realidades distintas y tenemos que dejar de pensar la política, en este sentido la política educativa, con la cabeza homogénea de todo parte del escritorio de Montevideo, como se decía, y todas las realidades tienen que ser iguales. No, tenemos que confiar en la gente y... Es parte de la transformación. Exacto. Bien. Preguntas Pepe y Ale. Estamos en una situación grave. Esa frase en boca de cualquiera se podría relativizar. En boca del presidente del CODICEN a mí me habla de urgencia que es ya. La pregunta, Robert, es cómo zafamos de la urgencia para después, con más largo aliento, vamos a la transformación educativa. El símil deportivo, cómo hacemos para que Uruguay clasifique al Mundial, después hablamos de un proceso que nos lleve a posibles glorias. Yo creo que nosotros tenemos un conjunto de aprendizajes con la pandemia que nos hablan de que podemos hacer cosas e impactar en la inmediatez, como lo hicimos. Una de ellas, voy a dejar todo lo digital, todo lo tecnológico, el uso de las plataformas, del portafolio digital, todo lo que nos enseñó la pandemia, que fue fantástico, a los docentes y a los estudiantes, ¿no? Voy a cuestiones de acompañamiento que resolvimos al cerrar el año 2020 y que hemos resuelto para ahora, y cuestiones de cambio del régimen de evaluación y priorización curricular. Cuestiones típicamente, algunas de rango pedagógico y otras de rango administrativo. Nosotros, por ejemplo, en educación media dijimos, bueno, no vamos a cerrar el año en diciembre, vamos a cerrar el año en febrero. Vamos a cambiar los criterios de evaluación, es decir, vamos a establecer, producto de la pandemia, la posibilidad de que los chiquilines, bueno, los que están en condiciones y han obtenido los logros, terminen cuando tienen que terminar, y luego vamos a poner foco en acompañamiento y le pedimos a los docentes, acompañen y si no es suficiente ponemos tutoría y le damos otra oportunidad de evaluación cerca de la Navidad o incluso después, como nos ha pasado, sin los exámenes tribunalizados, como pasó el año pasado. Es una evaluación directa entre el docente y el estudiante. Y si eso no era suficiente, nos fuimos a febrero. Desde el 1 de febrero, acompañamiento de los estudiantes y ahí sí mesas examinadoras. Eso significó una cosa bien importante. Por ejemplo, en secundaria pasamos del 50% de culminación del bachillerato al 57%, en medio de la pandemia, en un año. Priorizamos curricularmente. Ahora, nosotros tenemos unos programas absolutamente contenidistas. Y esto yo quiero decir a la gente, que esto es más técnico, pero acá no hay que entrar en la dicotomía contenido versus competencia, no. Una y otra. Para tener competencia hay que saber. Y para aprender hay que tener contenido. Ahora, nosotros tenemos unos programas contenidistas que van desde antes de Cristo hasta la actualidad. Entonces es imposible de abordar. Entonces, Bien. lo que nosotros dijimos, priorización curricular. ¿Qué les parece a ustedes, trabajando por sectores, historia, geografía, ciencias sociales, por ejemplo, ciudadanía y todas esas cuestiones, que tienen que aprender los aprendizajes fundamentales que tienen que tener los estudiantes? Como orientación a los docentes en todo el país. Se hizo en el marco de un plan de inicio y de finalización de cursos que la ANEP nunca había tenido. Eso son cosas de inmediatez, de impacto, que logramos atender las dificultades. Bien, Ale, queda un minuto. Bien poquito, entonces voy a la pregunta. Bueno, Robert, bienvenido, como siempre. En la transformación educativa, vos ya llegaste y nos repartiste esto. Me dio el tiempo a enumerarlos. Militante. Hay 10 ítems. Cada uno de ellos sería apasionante de abordar con profundidad. La zona más frágil de nuestra educación, parece ser claro, sigue siendo la educación media. ¿Es cierto? ¿Verdad? Primaria, creo que media recibe las consecuencias muchas veces de primaria. Bueno, lo que quiero decir es, cualquiera puede entender, y corregime si le estoy agarrando el bizcochazo, que un alumno que tiene una maestra y de pronto, con 12 años, cuando cumple 13, pasa a secundaria y aparecen 13 maestros distintos a la vez. Yo recuerdo a Rama hablando de ese tema. Eso es muy viejo, es hijo del sentido común. ¿Qué es lo que nos frena para que el chiquilín, en lugar de ese salto que es traumático, cualquiera lo puede entender, vaya a una zona intermedia donde de alguna manera, por decirlo menos, sea menos frustrante el cambio? Bueno, una de 7.000 millones, ¿no? Sí, a ver, no hay duda que ese es un problemón. Lo detectó Julio Castro, lo trató de solucionar Rama, retrocedimos lamentablemente a partir del 2006.
Bueno, hay que enfrentarlo. ¿Nosotros cómo lo estamos enfrentando? Parte va a ser a partir del proceso de transformación educativa, de transformación curricular, porque ahí nosotros vamos a tener que ver la estructura del sistema educativo y analizar la situación de diálogo necesario entre las distintas disciplinas, que no quiere decir que haya menos disciplina, o para tranquilidad de los docentes, que haya menos carga horaria y que se afecte la situación laboral. Porque ¿cómo nos hemos frenado en este país? ¿Cómo nos frenan algunos los cambios? A través de la generación del miedo, la de la chacrita incertidumbre. amenazada. No va a haber, van a perder trabajo. Bueno, no, señores, discutamos con centralidad en el estudiante, que es lo más importante de la educación. Y no hay duda, nosotros en los centros María Espínola, ¿qué estrategia estamos estableciendo? Con el mismo plan, porque no lo pudimos cambiar por ahora, un coordinador de enseñanza, que fue la que vino de Bella Unión a hablar. Entonces genera articulación entre las distintas disciplinas, la química, la física y la biología. Y en ese marco se trabaja por ABP, por abordaje a través de proyectos. Entonces, aprendizaje basado en proyecto articula, pone la centralidad en el niño, identifica un problema respecto del cual trabajar. Esas son algunas estrategias que nosotros estamos desarrollando, que ya estaban en el país, las estamos potenciando y tratando de universalizar para que el impacto en ese pasaje de la primaria con evaluación distinta, con concepción generalista a un mundo disciplinar, no sea tan impactante y no tengamos la pérdida. Viste que ayer yo presenté un dato que nos debe poner la piel de gallina. A los 19 años, el 42% de nuestros jóvenes ya está fuera, ya abandonó. ¿Qué país podemos tener, no? Robert Silva, presidente de Codicen, muchísimas gracias por habernos acompañado en el segmento. Gracias a ustedes. Es muy bueno que nos den la oportunidad. Solo vamos a poder la oportunidad transformar. Desde 1985 se habla de que hay que transformar la educación. Bueno, pero la oportunidad ¿saben está qué? ahí. Hay una cuestión clave. Nosotros hemos tenido muchas reformas. Nosotros ahora vamos a la transformación. Ojalá Para así sea. lograr transformar, la gente que está del otro lado es clave. La concientización social de la necesidad de cambio es fundamental. Y ustedes lo hacen posible. Muchísimas gracias por su presencia. Muy bien. Hacemos una pausa y ya venimos.